Bien, yo creo que lo primero que hay que decir, porque si no sería engañar a los que nos escuchan, que las fake news y la desinformación han existido siempre, son prácticamente contemporáneos de la información, ¿no? Digamos que información y desinformación son como hermanas mellizas, ¿no? En cuanto alguien tiene la potestad y la credibilidad como para contar noticias, es decir, relatar sucesos que tú no has tenido ocasión de ver con tus ojos ni oír con tus oídos, la tentación de falsificar el relato es inmediata, ¿no? De manera que desinformación e información nacieron al mismo tiempo, ¿no? Por otro lado, hay géneros informativos o desinformativos en este caso que ya estaban casi acreditados como muy poco fiables desde el principio, ¿no? El amarillismo, la prensa amarilla, los tabloides como formato periodístico, siempre ha tenido muy poca credibilidad y han echado mano de excitar pasiones, de excitar bajos sentimientos de temor, de indignación, de odio, desacreditar a las personas revelando datos de su vida privada, por ejemplo, ¿no? Lo que Humberto Eco al fin y al cabo llamó la máquina del fango, ¿no? En la época de Berlusconi precisamente, ¿no? O sea, que eso ha existido siempre. Entonces, ¿qué es lo característico del momento presente con respecto a otros? Porque claro, ahora la desinformación está muy de moda y parece que lo acabamos de descubrir como si nos hubiéramos caído del guindo, ¿no? Y por supuesto que no, la desinformación ha existido antes, pero ahora nos apela de una manera muy especial. Y ello por varias razones que no existían antes, ¿no? Por ejemplo, una de las razones se me ocurre que es la digitalización y la datificación de las noticias. O sea, que las noticias ahora puedan ser creadas últimamente mediante inteligencia artificial, pero desde la era digital de una manera mucho más fácil y una producción mucho más ágil y mucho más flexible, además de forma transmedia, a través de muchos medios distintos. El hecho de que esas noticias no solo sean digitalizadas y por lo tanto sea posible manipular, en su caso texto, vídeo, audio, foto, etcétera, se suma a la datificación en el sentido de que las noticias, tanto las noticias auténticas como las que desinforman, son sometidas a un proceso de datificación, es decir, forman parte de repertorios que son analizados, que forman algoritmos y que permiten, si esa noticia alcanza un cierto nivel de viralidad, reproducirse en forma similar porque han demostrado su efectividad con un público determinado, ¿no? Eso es algo que no existía antes y que existe ahora, ¿no? En segundo lugar, me parece que un dato que es muy relevante mencionar en este momento es la compartición, aunque esa palabra creo que no existe en castellano, de noticias, ¿no? Es decir, el usuario de noticias a través de redes sociales, por ejemplo, no solo las recibe y no se produce solo una comunicación entre emisor y receptor, sino que hay una tercera parte en todo este asunto que está tomando nota, muy buena nota de todo eso y convirtiéndolo en datos y convirtiéndolo en... O sea, hay alguien a la escucha, aunque estemos hablando dos a través de redes sociales, esa conversación que tenemos y los efectos que produce y la viralidad que causa es registrada y que se convierte en un algoritmo que luego produce más, ¿no? Y en tercer lugar, y creo que es muy relevante decirlo también, es el hecho de que no solo hay una compartición, primero digitalización y datificación y luego compartición, sino también lo que se ha llamado, con un término que me parece muy interesante, métricas de la vanidad. Es decir, toda esa actividad en redes es registrada de manera que cuando uno accede a una noticia en redes sociales tiene el dato inmediatamente actualizado de qué repercusión tiene, cuántos likes, cuántos comentarios, cuántas veces ha sido compartido, cuántos seguidores tiene uno. Es decir, hay una especie de métrica de la vanidad, es decir, de una medición de qué repercusión tiene uno en redes sociales con lo que hace y con lo que comparte. De manera que llegamos a la paradoja de que compartir en redes sociales, que es un verbo, el verbo compartir, generalmente eufórico y muy maravilloso, un verbo que da como muy buenas vibras, ¿no? Compartir es maravilloso. Compartir se convierte en un instrumento del competir, ¿no? Es decir, estoy compartiendo para competir y lo que vale de mi compartición es aquello que puedo viralizar, ¿no? Entonces, eso me parece que es el rasgo distintivo, ¿no?
Bien, una pregunta complicada. En la inteligencia artificial yo creo que como herramienta tecnológica es maravillosa, quiero decir, como gadget tecnológico me parece que es muy útil, me parece que nos ahorra muchas tareas rutinarias y muy penosas, nos libera para otro tipo de actividades que quizá la inteligencia artificial no pueda hacer y que son más creativas, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? La cuestión es el uso que se le da a la inteligencia artificial y qué tipo de cesiones de nuestra propia capacidad decisoria en muchos ámbitos vamos a conceder a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que no podemos ponerle puertas al campo, la inteligencia artificial ya está entre nosotros y va a ser muy difícil revertir la situación y no hay forma de hacerlo, ¿no? Pero sucede como en muchos ámbitos de la era digital y telemática que estamos viviendo en los últimos 30 o algo así de años, ¿no? De la misma manera que en su momento, hace unos años, nos dimos cuenta de que hablar de comunicación digital era casi una redundancia, porque ¿qué comunicación hoy no es digital? O sea, hay másteres que se llaman de comunicación digital y uno se pregunta, bueno, ¿qué comunicación no es digital hoy? ¿Las señales de humo? ¿Los sueños? ¿Las ensoñaciones diurnas? Quiero decir, todo está digitalizado, ¿no? De la misma manera que la palabra transmedia tuvo mucho boom en los años 10, 15 de este siglo, 2010, 2015, prácticamente hoy todas las comunicaciones son transmedia de alguna manera, entonces, de manera que la palabra transmedia ya ha perdido un poco del brillo que en su momento tenía. Bueno, pues con la inteligencia artificial, que es la palabra de moda ahora, es el buzzword, ¿no? La palabra que el ábrete sésamo, todo el mundo habla de inteligencia artificial, dentro de 10 años nadie hablará de inteligencia artificial. Quizá, igual me equivoco, pero la tendremos tan interiorizada en nuestra vida que ya no sabremos diferenciar ni nos importará demasiado si lo que estamos recibiendo es inteligencia artificial o no. Hoy todavía estamos obsesionados por la idea de esto que me está mandando mi alumno, esto que estoy recibiendo como informe de una empresa, este balance de cuentas, esta fotografía, este vídeo, ¿está hecho por inteligencia artificial o no? Eso nos preocupa. Nos tiene que seguir preocupando en el ámbito de la información, porque el ámbito de la información no es como el ámbito del entretenimiento, del cine, de la ficción, hay ciertos ámbitos en los que sí que debemos de exigir al documento que nos llega validar su relación con la realidad, que sea un documento auténtico, que esté representando algo que ha sucedido, ¿no? En esos ámbitos la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa. Lo que pasa es que la forma de revertir la peligrosidad de la inteligencia artificial es recurrir a más inteligencia artificial detectora de sus propios hermanos de sangre, lo cual nos lleva a una carrera un poco absurda, pero muy natural, que se ha producido siempre entre aquellos que te quieren mentir a través de la inteligencia artificial y aquellos que utilizan la inteligencia artificial para detectar las mentiras que la propia inteligencia artificial construye. Pero como los constructores de mensajes informativos, mejor dicho, desinformativos, van 2 o 3 años por delante de los detectores, siempre llevamos las de perder, ¿no? Es decir, hay más, me parece, dinero invertido en la industria para producir mensajes desinformadores a través de la inteligencia artificial que al contrario, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que tendría que haber una regulación que en cierto modo exigiera que un producto desarrollado por inteligencia artificial declarara que lo es, para no confundirlo con otros, ¿no? Si yo tengo un documento fotográfico, videográfico, generado por inteligencia artificial, no puedo confundirlo y sería engañoso que me lo hicieran confundir con un documento tomado de la realidad, ¿no? El problema es muy grave en el sentido de que, si no tengo mal entendido, yo no soy informático y he utilizado la inteligencia artificial como usuario, pero por lo que tengo entendido, la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa de imágenes o de vídeos, lo que hace es nutrirse de la biblioteca, o en este caso de la videoteca o de la fototeca que hay en Internet, ¿no? Pongamos que yo
le pido a la inteligencia artificial generativa que me dé una imagen de Marilyn Monroe en el último día de su vida, fumándose un cigarrillo en su habitación, en aquella en la que presuntamente se suicidó con una sobredosis de barbitúricos. Bueno, pues la inteligencia artificial rastrea todas las imágenes que hay en la red, como una búsqueda de Google normal, cuando buscas Google y le dices imágenes, todas las imágenes de Marilyn Monroe que se adecúen al texto que yo le he dado a la inteligencia artificial para la búsqueda, ¿no? Pues en bata, en su casa, fumando, y de todo eso compone una especie de collage maravilloso sin costuras, no como los collages de antes, un collage absolutamente sin costuras que me muestra a Marilyn Monroe. ¿Qué pasa? Que si yo dentro de un mes o dentro de 2 meses otra persona hace esa misma búsqueda que yo he hecho, mi propia foto, que ya ha sido creada por la inteligencia artificial, pasará a formar parte de la batería de fotos que sirven de entrenamiento para la máquina. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que conforme vaya pasando el tiempo, y dado que las fotos que hay de Marilyn Monroe auténticas son un cupo cerrado y cerrado para siempre, a menos que se descubra una maleta con negativos, la proporción de fotos generadas por la inteligencia artificial que servirán para producir más fotos generadas por la inteligencia artificial será cada vez mayor. Y eso pasará con la fotografía, pasará con el vídeo, pasará con la música y pasará con todos aquellos archivos de la cultura. Y eso nos tiene que hacer pensar a todos acerca de qué vamos a hacer al respecto. Porque si la construcción de cultura cada vez se va fundando más en productos que ya son refritos, que no corresponden a una vista real, en este caso de Marilyn Monroe o de quien sea, es muy grave, ¿no? Pero podemos llevarlo todavía más allá, porque estamos hablando de una foto de Marilyn Monroe porque yo tengo un deseo muy particular de ver a Marilyn Monroe el último día de su vida. Pero pongamos que esto lo llevamos al campo de la información o de la historia. Vamos a ver, hay grupos neonazis que niegan el Holocausto. Si yo ahora busco en Google Holocausto, tengo informaciones precisas fundadas en historiadores que dicen que el Holocausto acabó con 6 millones de personas, judíos gaseados y quemados en los campos de concentración. Supongamos que hubiera una especie de invasión en Internet de textos negacionistas del Holocausto y que la inteligencia artificial se nutriera de ellos para, cuando yo le pregunte ¿qué es el Holocausto? Pues podemos llegar a la situación tan terrible como paradójica de que una máquina que es capaz de rastrear y procesar millones de datos al final me dé una información que es errónea. Eso puede pasar con el negacionismo del nazismo, puede pasar con el negacionismo del cambio climático. El 97% de los... Eso lo he investigado. Eso sí que puedo decir que he buscado el dato. El 97% de los científicos de los últimos 20 años que han investigado el cambio climático y que han llegado a conclusiones relevantes en las revistas indexadas del campo, ha llegado a la conclusión de que el cambio climático es un producto antropogénico debido a la acción humana y que no corresponde a una evolución natural. Si le hacemos una encuesta a la gente en la calle acerca del cambio climático, no llega al 50% de la gente que se cree que es verdad el cambio climático en muchas sociedades, ¿no? En muchos países, ¿no? Entonces, la cosa puede ser terrible, ¿no? Quiero decir, lo de Marilyn Monroe es un ejemplo inocuo, pero lo de el negacionismo de los campos de concentración o el negacionismo del cambio climático puede llegar a ser muy grave, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Como decía antes, es un horizonte que ya tenemos aquí, que ya hemos cruzado esa puerta y la inteligencia artificial está, igual que el algoritmo hace 2 o 3 años que decíamos, ¿dónde está el algoritmo? Está en todas partes. ¿Dónde está, remontándonos más atrás, dónde está lo digital? Lo digital está en todas partes. Bueno, pues la inteligencia artificial, que es ahora, como decía antes, el término de moda, ya está en todas partes. En un montón de actividades de las que no somos conscientes, estamos recibiendo un feedback de la máquina a la que le preguntamos a través de una inteligencia artificial que está procesando millones de datos y que está componiendo
imágenes, texto, música, fotos, a partir de la inteligencia artificial. Entonces, que los niños, que los adolescentes, que los escolares en general sean conscientes de todo esto cuanto antes es muy importante. Que sepan utilizarlo creativamente también, y que eviten la posibilidad de manipular o de ser manipulados a través de la herramienta de la inteligencia artificial también. Entonces, cuanto más tardemos en implementar medidas de alfabetización mediática que han de incluir necesariamente la inteligencia artificial, cuanto más tardemos, mucho peor, ¿no? Pues eso es una pregunta muy complicada, no sé si estoy capacitado para responderla, ¿no? Mi impresión es que esto es imparable, es decir, la IA cada vez va a ir ocupando más espacios de nuestra producción literaria, filosófica, ensayística, económica, decisiones en todos los ámbitos de la vida, médica, por supuesto, en todos los ámbitos, ¿no? De atención psicológica, en todos los ámbitos está la inteligencia artificial. Entonces, la cuestión es, ya que es imparable y es una herramienta, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en ella, ¿no? Apoyarnos en ella de una forma, desde luego, consciente y sometida a regulaciones, ¿no? Porque lo que no puede ser es que sea la selva, ¿no? Si la inteligencia artificial se introduce en todos nuestros ámbitos, la cuestión es que mantengamos un cierto dominio sobre ella, no al revés, ¿no? No se trata de pensar en Matrix, ni pensar en Blade Runner, ni pensar en distopías científicas de máquinas o el HAL 9000 de Kubrick, ¿no? No se trata de pensar en máquinas que nos van a arrebatar el poder, ¿no? Pero que una cantidad creciente de decisiones, algunas muy importantes, sean tomadas por la inteligencia artificial es algo que nos debe de preocupar, ¿no? Y la verdad es que no sabría encontrar una fórmula. Lo que sí sé es que cuanto antes, en todos los niveles de la educación, no en niveles específicamente dedicados a la comunicación audiovisual, al periodismo, a la publicidad, es decir, gente que va a tener que manejar información y va a tener que manejar, sino en cualquier ámbito de la educación, desde fases muy tempranas, la inteligencia artificial tiene que estar regulada en cuanto a su uso, y hay que saber sacarle partido, que tiene unas posibilidades creativas y también, como decía antes, de resolución de problemas y de tareas muy engorrosas y muy penosas que nos quitan mucho tiempo. Hay otras en las que deberíamos mantener el dominio sobre la herramienta, no que la herramienta nos dominara, y desde luego que la propia inteligencia artificial sea capaz de autorregularse o de ¿cómo decirlo? No sé, de ponerse límites o de declararse a sí misma, ¿no? O sea, la inteligencia artificial en los últimos años ha sido utilizada de extranjis, por decirlo mal y pronto, es decir, uno utilizaba la inteligencia artificial y se lo callaba, porque era reconocer que no estaba manejando los datos con una inteligencia humana, que no estaba articulando un discurso propio que saliera de su reflexión y de su conciencia, ¿no? Sino que estaba cediendo la responsabilidad a una máquina, ¿no? Ahora prácticamente o gran parte de los documentos que nos llegan están fabricados a través de inteligencia artificial. Eso va a ser inevitable, entonces tenemos que saber lidiar con eso, pero la verdad es que no sé exactamente cómo, y hacer predicciones es muy arriesgado, la verdad.